yo le he titulado el mensaje, la historia de todo cristiano. Yo he hablado de la historia de la iglesia de Glenview, la iglesia bíblica Emanuel. Esta iglesia tiene su historia, ¿verdad? Y como todo, mis hermanos, toda iglesia pasa por alzas y bajas, igual que el creyente. O sea, si usted no puede esperar que la iglesia siempre esté, mi hermano, todo el mundo pompeado y ya vamos. No, la iglesia pasa por momentos de decaimiento. A veces hay situaciones frustrantes, surgen conflictos. Bueno, pero si lo vemos en la Escritura, mis hermanos, en la iglesia pastoreada por los apóstoles, a veces había problemas, imagínense. Es más, si los discípulos de Jesucristo, 3 años y medio, ¿cuántas veces Jesucristo tuvo que reprenderlo porque estaban discutiendo entre ellos de cuál de ellos iba a ser el más grande? Sucede, mis hermanos, porque la iglesia está compuesta de seres humanos imperfectos. Comenzando con el pastor y cada hermano y hermana de la iglesia, todos nosotros somos vasos en manos de un alfarero que estamos siendo moldeados. Y es importante que nosotros entendamos esa realidad. Pero ¿sabía usted, mi hermano y mi hermana, que todos los que hemos conocido al Señor tenemos una misma historia? A pesar de que somos diferentes y venimos de trasfondos distintos. Acompáñeme a Efesios. Es interesante, ¿verdad? Porque estaba gozándome las alabanzas y todo tiene que ver con el mensaje que el Señor me ha dado para esta mañana. ¿Sí? ¿Verdad? Gloria a Dios. Y el pastor citó Efesios, lo único que citó los otros versículos. Yo voy a estar leyendo de Efesios 2 del 1 al 10. Y estoy seguro que ese pasaje es muy conocido para muchos de ustedes, ¿verdad? Sumamente conocido. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acompáñenme en oración, mi hermano. Padre, en esta hora me presento delante de ti. Me has dado el privilegio una vez más de exponer tu palabra ante cada uno de, Señor, de estos hermanos y hermanas que se han dado cita aquí. Señor, estamos contentos, Padre. Hoy es un momento de celebración, Señor, de gozo y de alegría en esta iglesia, Señor. Y todos nos regocijamos porque todo esto te lo debemos a ti, Señor. Padre, esto, Padre, es obra tuya, Señor. Gracias por tus bendiciones, Padre. Y ahora te pido que hables a nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo, que es el que, Señor, escudriña los corazones, es el que revela tu verdad, Señor, porque como tú dijiste, tomará de ti y nos lo hará saber, Señor, que ese Espíritu Santo hable a nuestros corazones por medio de esta palabra que ha de ser predicada, Señor. Y toda la gloria es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía, mis hermanos, a pesar de que todos nosotros podemos narrar experiencias distintas, cada uno de nosotros tiene un testimonio diferente. Sin embargo, todos nosotros tenemos una misma historia. Sí, porque ciertamente, yo estoy seguro que si cada cual aquí comenzara, ¿verdad?, a narrar la experiencia de su vida, pues yo estoy seguro que van a estar narrando experiencias diversas y situaciones particulares. Unos fueron llamados temprano en su juventud. En mi caso, ¿verdad?, el Señor me llamó a sus caminos a la edad de 11 años. Pero hay otras personas aquí que, ¿verdad?, que tienen más de 11 años o teniendo más de 11 años, el Señor los llamó, ¿verdad? Algunos más jóvenes también. Hay personas que el Señor ha llamado, ¿verdad?, desde su niñez.
Algunos vinieron o han venido a Cristo, mis hermanos, luego de atravesar por experiencias sumamente fuertes y dolorosas. Probablemente hay aquí entre nosotros personas que conocieron a Cristo estando atrapados en vicios o quizás en conductas escandalosas. Otros, sin embargo, vinieron al Señor viviendo vidas decentes, rectas, sin estar metidos en mayores problemas en su vida o sin estar atrapados en vicios. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de estas diferencias que cada uno pudiera contar acerca de su vida o en qué circunstancias usted vino a los caminos del Señor, todos tenemos una misma historia en común. Y la vemos claramente manifestada o revelada en estos textos que acabamos de leer aquí de Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 10. Y Pablo, mis hermanos, comienza esta porción de su carta a los Efesios diciendo estas palabras: Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sabe que eso se aplica a todos y cada uno de nosotros. No importa, mi hermano, si éramos narcotraficantes, gatilleros, estafadores, inmorales, o éramos gente decente, trabajadores, estudiantes, amas de casa, o gente religiosa. La realidad que nos muestra la Escritura es que todos, antes de conocer al Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. Mi hermano, existe la creencia falsa de que la gente mala y pecadora son los criminales, los adúlteros, los homicidas, los ladrones, la prostituta. La realidad, mis hermanos, es que cuando nosotros vamos a la Escritura rompe totalmente, se distancia totalmente de ese concepto que normalmente la gente tiene por ahí. Eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Según nos muestra la palabra del Señor, delante de ese Dios santo, y es importante que entendamos eso, delante de un Dios santo, justo y perfecto como es Él, todos nosotros, todos sin excepción, empezando por este que está predicando aquí, todos nos hallamos en la misma condición. Nos dice Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, nos dice, como está escrito, justo no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, sin excepción, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que pasa, mis hermanos, es que lo que acostumbramos a hacer es compararnos unos con otros. Ese es el error, ¿verdad? Tendemos a compararnos unos con otros y puede que si nos comparamos unos con otros, hayan unos mejorcitos que otros. Haya unos menos bandiditos que otros, ¿verdad que sí? Pero no es unos con otros que nosotros debemos compararnos, sino que la comparación correcta que debemos hacer es a quien nosotros tendremos que dar cuenta. Con quien tenemos que compararnos es con Dios. Y ese Dios, mis hermanos, ha manifestado su ley. Dios ha revelado su ley santa y perfecta. Y esa ley santa, lo que nos establece o lo que nos muestra, mis hermanos, es el estándar de Dios. ¿Y a qué me refiero con eso del estándar de Dios? Quiere decir que si usted quiere saber si usted tiene o no la aprobación de Dios en su esfuerzo y en sus méritos, usted tiene que medir su justicia, usted tiene que medir su vida, sus acciones con la ley santa y perfecta de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros nos medimos? Por eso, mis hermanos, haciendo un pequeño paréntesis, antes, por ejemplo, se utilizaba para medir, ¿de dónde viene, verdad? El palmo. El palmo, que es en la Biblia la distancia del dedo gordito, ¿verdad? El pulgar al dedo meñique. Ese es el palmo. Y el pie viene del pie. Lo que pasa es que hay gente que tiene pie de 14 pulgadas. Hay gente que tiene pie de 12 pulgadas, pero hay gente que tiene pie de ¿cuánto? ¿Cuál es el pie más chiquito por aquí? 8, 7, 6. ¿Quién mide 6 por ahí? 6. Y hay hermanos aquí, mi hermano, que pueden esquiar sin necesidad de esquí. Pueden dormir parados y no se caen, ¿verdad? Igual que el palmo.
¿Por qué? Porque unos tienen el pie más grande que el otro. Pero mi hermano, la regla de comparación no somos unos con otros. Dios establece, por eso es que existe, por ejemplo, unas medidas estándar. Porque imagínese usted construir una casa. Yo la quiero de 24 por 30 y el tipo resulta que el pie del mide, pues te sale perdiendo, ¿verdad? Porque, ¿ok? Por eso se utiliza unos instrumentos, que es la regla, ¿verdad? Que ya viene que eso es una medida estándar. ¿Sabe qué? La medida estándar no la establecemos nosotros. La medida estándar la establece Dios. Dios es el que pone las reglas de juego. Y Dios ha dicho, tú quieres ganarte mi favor, tú quieres ser salvo. Estos son los requisitos. ¿Y qué ocurre cuando nosotros nos miramos en esos requisitos? La palabra dice que cuando el ser humano, empezando por, repito, por este que está hablando aquí, cuando yo, René Pereira, miro mi vida a la luz del estándar de la ley de Dios, tengo que cerrar mi boca y reconocer que estoy perdido, que no tengo esperanza en mi esfuerzo, mis hermanos. Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Pablo está describiendo aquí, mi hermano, la realidad de cómo era nuestra vida cuando nosotros estábamos, claro, le está hablando a gente que ya son creyentes, a personas que han conocido a Cristo, que son salvos, que han nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, usted puede hablar en pasado. Por eso él habla aquí en pasado. Él os dio vida cuando estabais, cuando erais, cuando vivíais, pasado. Tengo que decirte la noticia que si todavía tú no has venido a los pies de Cristo, eso no está en pasado. En tu caso está en presente. Pero tranquilo, tranquila. Porque ahorita te voy a hablar de que puede que en tu vida, hoy, eso se convierta en pasado también. Y nos dice que vivíamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? ¿Qué es eso de seguir la corriente de este mundo? Quiere decir, mis hermanos, dejándonos arrastrar, dejándonos llevar por los criterios y la manera de vivir y de pensar del mundo en que nosotros vivimos, de la sociedad, de nuestra cultura. Vivíamos en otro tiempo así. Y el mundo aquí es comparado, mis hermanos, con un río, la corriente del mundo, un río que tiene una corriente que fluye en una misma dirección. Y nosotros antes, mis hermanos, vivíamos metidos en esa corriente. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, de vestirnos incluso, de comportarnos, todo era moldeado y determinado por la corriente de este mundo. Y no nos dábamos cuenta, mis hermanos, pero era así. Hacíamos lo que todo el mundo hacía, seguíamos las directrices, los criterios, la manera de pensar, y de momento algo que el mundo antes decía que era incorrecto, ahora el mundo dice que es correcto. ¿Y qué yo hago? Pues yo pienso igual que como piensa el mundo. Sigo la corriente de este mundo. Pero no solamente nos dice eso, mis hermanos, sino nos dice que tampoco nos dábamos cuenta, pero ese mundo está gobernado y dirigido por quien el apóstol le llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué es eso? ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Obviamente Pablo se refiere al apóstol Pablo a Satanás. El mundo está gobernado por Satanás. El mundo se rige por los criterios y por la mentalidad que propulsa el mismo Satanás. Dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y no nos debemos extrañar de eso porque Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 31, Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús le llama a Satanás el príncipe de este mundo. En Juan capítulo 14, versículo 30 también declaró, no hablaré, dijo Jesús, no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y en primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, el apóstol Juan también dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Está claro en las escrituras, mis hermanos. El sistema del mundo en el cual nosotros vivimos opera bajo la dirección de Satanás, del príncipe de este mundo. Y todos nosotros, mis hermanos, los que ahora estamos en Cristo, dice la palabra, que fuimos rescatados de esa potestad de las tinieblas y fuimos trasladados a la potestad de Cristo. Aleluya. Por consiguiente, escúchame bien, se supone que ahora ya no vivamos como antes,
Si tú eres un hijo y una hija de Dios, si tú has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, se supone que ya tú no vivas siguiendo la corriente de este mundo. Se supone que ahora, mis hermanos, al ser transformados por Cristo y por el poder de su evangelio, ya la mentalidad y los criterios del mundo que operan, como hemos dicho, bajo los criterios de Satanás, no sean los que dicten y los que establezcan nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, se supone. Pero ahí no termina la cosa. Si seguimos el pasaje que estamos considerando, Efesios capítulo 2, del 1 al 10, vemos que también los que estamos en Cristo en otro tiempo vivimos también en los deseos de nuestra carne, dice la Escritura, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos carnales. O sea que no solamente éramos esclavos, estábamos esclavizados a la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, sino que además de eso también dice la Escritura que tú y yo, los que hoy estamos en Cristo, una vez estuvimos dominados, estábamos bajo el dominio de una naturaleza carnal que está dominada o controlada por el pecado. Acerca de esto, mis hermanos, en Tito capítulo 3, versículo 3, nos dice la Escritura, también hablando en pasado, porque le está hablando a creyentes, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué descripción, qué cuadro nos pinta, mis hermanos, de lo que éramos nosotros cuando estábamos alejados del Señor, cuando vivíamos sin Dios. Así que no importa, mi hermano y mi hermana, la clase de persona que usted era antes de conocer al Señor, igual que yo, todos y cada uno de nosotros vivíamos bajo el dominio, el control de esa naturaleza pecaminosa, rebelde, insensata y esclava de toda clase de pensamientos pecaminosos. Quiere decir que usted no vino a Cristo porque usted era una persona buena, ¿sabe? Usted vino a Cristo porque a pesar de usted estar en esa condición descrita aquí, a pesar de usted estar perdido y ser un pecador separado de Dios y en esclavitud, Él en su gracia y misericordia le trajo a sus caminos, se reveló a su vida y obró en usted el milagro de la regeneración. Por eso es que me encanta, mis hermanos, el versículo 4, los peros de Dios. Pero Dios... Aquí es que viene, ya nos narra la historia triste que vivíamos nosotros, porque era triste nuestra condición cuando vivíamos separados de Dios, una condición de miseria, de esclavitud, de tiniebla. Esa era mi condición cuando yo no conocía al Señor. Tenía 11 años de edad, pero era tan pecador como cualquier otra persona, mis hermanos. Por eso cuando aquel día se me predicó el Evangelio, que fue en mi urbanización, recuerdo, estaba allí sentado y un predicador llegó allí, y recuerdo que era la cancha de handball, que yo creo que no sé si existe, de la urbanización Glenview Gardens, donde yo me crié desde los 3 años hasta que me casé. Allí viví yo, en esa urbanización. Yo soy de allí, de Ponce, ¿verdad? De ese lugar. Y recuerdo a aquel predicador y yo fui allí y aquellas palabras de aquel hombre que predicó el Evangelio de Cristo llegaron a mi corazón y yo entendí que necesitaba urgentemente venir a los pies de Cristo. Pero este versículo 4, mis hermanos, de Efesios capítulo 2, vemos ese giro radical en la historia de la vida de todos los que hemos conocido a Cristo. Nos dice los versículos 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y vamos a detenernos un poquito en estos versículos, mis hermanos, porque contienen una de las más grandes verdades del Evangelio que nosotros predicamos. Comienza diciendo, pero Dios que es rico en misericordia. Y fíjate bien, no dice, pero nosotros dándonos cuenta de lo mal que estábamos y lo lejos que estábamos de Dios. ¿Verdad que no dice eso? Tampoco dice, pero en el momento en que decidimos cambiar nuestra vida.
o cuando tomamos la decisión de acudir a Cristo. No dice eso. Pablo no le atribuye, mis hermanos, al ser humano, a la persona, el cambio radical del que habla aquí. Y no lo hace porque el apóstol Pablo reconoce y entiende claramente que si estamos en Cristo, no fue porque nosotros le buscamos a Él. No fue porque salió de nuestra voluntad el nosotros arrepentirnos y convertirnos. Y el mismo pasaje, mis hermanos, nos dice por qué. Porque lo que Dios hizo, lo hizo cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Usted no fue, mi hermano, y de hecho Jesucristo dijo claramente en Juan capítulo 6, versículo 44, es que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Fue Dios el que le buscó a usted, mi hermano. No fue usted el que tuvo la iniciativa de arrepentirse y venir a Cristo. Usted se arrepintió y vino a Cristo porque ese Dios de misericordia, aún estando usted, todavía estando usted muerto espiritualmente, viviendo bajo esclavitud del pecado, siguiendo la corriente de este mundo, le dio vida y lo resucitó espiritualmente. Y ahí lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, nos resucitó. Usted no resucita, mi hermano, una persona que está viva, ¿verdad que no? Solamente usted resucita al que está muerto. Y claro, ahí está hablando de una resurrección espiritual, porque la muerte de la que está hablando aquí cuando dice que estábamos muertos, mis hermanos, es una muerte distinta a la muerte física. Buscando en la internet encontré un sitio de medicina, y me estuvo interesante cómo describe cuáles son las señales y síntomas de la muerte física. Y encontré, mis hermanos, que existe una distinción entre muerte clínica y muerte biológica. ¿Usted sabía eso? Pues yo no lo sabía, lo aprendí. Desde el punto de vista clínico, dice, la muerte es la interrupción de las funciones orgánicas de cualquier ser vivo, la cual está precedida la mayoría de las veces por una etapa agónica. Desaparecen todas las señales externas de vida como la conciencia, el pulso y la respiración. En esos casos sobreviene la muerte biológica si no se toman medidas para prevenir la situación. Quiere decir que muerte clínica no es lo mismo que muerte biológica. Una persona puede estar en muerte clínica y si le aplican la resucitación cardiopulmonar y le dan electroshock y ciertas cosas que saben hacer los médicos, la persona en algunos casos puede salir de ese estado de muerte clínica y no experimenta muerte biológica. Sin embargo, mi hermano, dice la muerte biológica, una vez ocurre, no se puede cambiar con ningún tipo de atención o cuidado, ya que es físicamente irreversible. Y eso es lo que dice aquí este sitio de medicina. Lázaro llevaba 4 días muerto, apestaba y Dios lo resucitó. O sea, el ser humano no puede, pero Dios sí puede, ¿verdad? Ahora bien, yo no estoy hablando de este tipo de muerte clínica ni biológica, mis hermanos. Porque una persona puede estar clínicamente y biológicamente viva, pero sin tener conciencia de ello, mi hermano, puede estar espiritualmente muerta. De hecho, las personas cuando decimos que están muertas espiritualmente están caminando por ahí, están yendo a las tiendas, están trabajando. Son personas que tienen una mente, que tienen una conciencia. Son personas que están físicamente vivas. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo definimos entonces la muerte espiritual? La muerte espiritual es el estado en que se encuentra toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Y la mejor descripción de esto lo vemos en Efesios, ahí capítulo 2. Ahí lo ha descrito. Es una persona que está separada de Dios, esclava de pecado y de concupiscencia, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí nos ha dado una descripción, mis hermanos. La persona que está muerta espiritualmente está separada de Dios y vive, dice la Escritura, en un estado de total ceguera espiritual. Y es esclava de su propia naturaleza pecaminosa. No solo eso, sino que nos dice también 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Quiere decir, mi hermano, que usted puede traerle los mejores predicadores y evangelistas del mundo, sentarlo alrededor de esa persona, puede traer 10 evangelistas experimentados en cómo presentar el evangelio, con Biblia en mano, y se pueden sentar con esa persona, y si el Espíritu Santo no lo resucita espiritualmente, no va a venir a los pies de Cristo.
Así que es algo, mis hermanos, que nosotros debemos entender, como nos dice la Escritura. Porque la parte espiritual del ser humano es la que nos permite, mis hermanos, conectarnos con Dios. A diferencia de los animales y otros seres vivos, el ser humano fue creado para tener una relación de comunión íntima con su Creador. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, Romanos 5:12 nos dice qué fue lo que pasó. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, fue Adán, el que desobedeció a Dios, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Este hombre llamado Adán fue la causa, mis hermanos, de que la muerte espiritual entrara en la raza humana y pasara a toda su descendencia, a toda la humanidad. Mis hermanos, lo que estamos diciendo es que lo que hace el Señor cuando una vida que está en ese estado de muerte espiritual responde y viene a Él y le recibe, es realmente, mis hermanos, un milagro de creación. Cada vez que una vida viene a los pies de Cristo, es porque ha ocurrido en esa vida un milagro, mis hermanos, maravilloso que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Interesante, porque las personas por lo general se sorprenden cuando llegan a hablar de milagros físicos, ¿verdad? Nos sorprendemos cuando vemos que una persona que estaba en una etapa, y los hay, de cáncer terminal, el Señor lo sana y desaparece el cáncer. Yo creo en un Dios que hace milagros en este tiempo, mi hermano. Nos sorprenderíamos seguramente de un caso de resurrección, de una persona que esté muerta, de un paralítico que usted sabe que no puede caminar y de momento se levanta de su silla, o un ciego que reciba la vista. Pero ¿saben algo? El milagro más grande y más glorioso que puede recibir una persona es el milagro de la regeneración. Y mire cómo es esto, que Jesús hizo muchos milagros, ¿verdad? Y sanó a muchas personas en su ministerio público. Pero en Lucas 17, del 11 al 19, y estoy seguro que ustedes recordarán ese relato de lo que ocurrió en la vida de Jesús, dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea, dice esa escritura, Lucas 17, 11, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz, gritaron al Señor, llamaron a Cristo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados de la lepra. La lepra era una enfermedad en aquel tiempo, y lo fue hasta hace poco, una enfermedad catastrófica, una enfermedad incurable. Las personas que sufrían la lepra eran aisladas. Se está pareciendo mucho al COVID-19, ¿verdad? Al coronavirus. Tienen a la gente, hay cruceros que no pueden atracar, hay gente que están, ¿verdad? Los aíslan, pues los leprosos eran así. Si a ti te daba la lepra y te salía la llaga de la lepra, te sacaban de tu comunidad, no podías estar más con tu familia, perdías tu trabajo, tenías que irte a vivir con otros leprosos en lugares apartados de los pueblos y de las ciudades. Quiere decir que sufrir la lepra, mi hermano, en aquel tiempo era algo terrible. Y estos hombres, dice que mientras iban a los sacerdotes, y Jesús les manda ir a los sacerdotes, porque eran los sacerdotes, según la ley de Moisés, lo que les correspondían evaluar la llaga y ver si la llaga había sanado o no. Y entonces daba la autorización de que esa persona se reincorporara a su pueblo, a su comunidad, a su familia. Y estas personas, dice que cuando iban al sacerdote, dice, vieron que habían sido sanados, ¿verdad? Fueron limpiados. Y uno de ellos, dice la Escritura, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús. Y Jesús, viendo a este hombre, respondió y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, ni siquiera era judío. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo le pregunto, mi hermano, ¿cuál de esos 10 leprosos recibió el mejor milagro? Obviamente, aquel que vino a los pies de Cristo y se humilló delante de Él.
porque ese es el que fue salvo. Oiga, los otros 9 regresaron a sus trabajos, regresaron a su familia, pero se murieron eventualmente porque todavía no están por ahí, ¿verdad que no? Se murieron hace mucho tiempo de otra condición. Y lo triste del caso es que si no se arrepintieron, están separados eternamente de la presencia de Dios en el infierno, donde dice la Escritura. La sanidad física, mis hermanos, es un bien temporal, pero el que recibe el milagro de la salvación recibe un bien no solo para esta vida, sino para la eternidad. Eso es lo glorioso. Volviendo a Efesios capítulo 2, el versículo 8 resume todo lo que he estado expresando aquí en esta mañana. Nos dice, y este pasaje sé que muchos lo conocen muy bien, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sabe que este pasaje para mí es tremendo, mi hermano, porque destruye completamente el sistema religioso que se ha enseñado por ahí por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que enseña el sistema religioso? Que para una persona ser salva y obtener la vida eterna, tiene que cumplir con una serie de requisitos, tiene que vivir una vida de rectitud y de santidad, y si logra acumular los suficientes méritos, entonces se gana la vida eterna. Interesante porque los pastores tenemos que ir a los funerales y allá en Juana Díaz hay una funeraria que la persona siempre, uno de los que trabaja allí siempre despide, dice unas palabras. Y hermano, se la tiene memorizada de cajetilla. Y siempre dice lo mismo. Cuando habla de esta persona dice porque fue buen padre, buen hijo, buen vecino y ayudaba a la gente. Empieza a decir todo eso, ¿verdad? Es la idea que tenemos, ¿verdad? Que la gente entiende por ahí, es que para tú llegar al cielo, para tú llegar a donde Dios, pues tú tienes que ganarte, tú tienes que acumular unos méritos, tú tienes que hacer unos sacrificios. Mi hermano, y ahora que comenzó la etapa de la cuaresma, aunque eso ha cambiado, ya no es como antes, ¿verdad? Antes como que la gente se aguantaba más, mi hermano. Y los que se daban el palo dejaban de beber, esperando, orando para que llegara el sábado de gloria. ¿Verdad? Y los bandidos más grandes, mi hermano, tú los veías cargando unas cruces que parecían postes de la luz. ¿Verdad? O sea, vivo todo el año haciendo que me da la gana, maldigo a Dios, pero la Semana Santa, mi hermano, perdón, Señor, voy por ahí. ¿Ah? Como si Dios fuera bobo, como si Dios fuera tonto. O sea, para luego que volver a lo mismo. Hay personas que piensan, mis hermanos, que esto se trata de eso. Pero mira lo que nos dice la Escritura, mis hermanos. Es todo lo contrario a lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Nos dice que la salvación es por gracia. Quiere decir que no depende ni de méritos ni de esfuerzo humano. Usted no tiene que hacer absolutamente nada porque lo que había que hacer, Jesucristo ya lo hizo y lo conquistó en la cruz del Calvario. Segundo, el medio por el cual adquirimos esa salvación, dice, por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe. Y la fe, mis hermanos, aquí no se refiere simplemente a creer algo. Hay gente que cree en Dios y lo dice por ejemplo, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. No se refiere, mis hermanos, a creer en algo. No es creer que Dios existe, no es creer que Jesucristo fue ese personaje histórico y que en efecto, como dicen los historiadores, no solamente la Biblia, los evangelios hablan de Jesús. Flavio Josefo en su libro Guerra de los Judíos menciona lo que se conoce como el testimonio flaviano y habla acerca de Jesucristo y que hizo milagros y que se dice que resucitó al tercer día. Plinio el Joven escribe unas cartas al emperador Trajano también. Tácito habla, son historiadores que no eran cristianos. Jesús está reconocido y comprobado no solo por la evidencia bíblica, sino la evidencia extra bíblica, su historicidad. Sí, Jesús existió. Pero aquí no se trata, mi hermano, de este tipo de fe.
La fe a la que se refiere aquí, mis hermanos y hermanas, es la absoluta confianza y certeza de que soy un pecador, de que estoy separado de Dios y que Jesucristo, quien dio su vida en aquella cruz y resucitó al tercer día, es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Es poner esa confianza absoluta en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Efesios 2:8, mira lo que nos dice. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación es por obra, yo me las puedo echar. Gloriar es eso mismo, echar, jactarse. Yo llego al cielo y digo, me tienen que recibir con alfombra roja. Porque yo, Señor, merezco esto, porque yo hice esto y esto. Tú le preguntas a la gente por ahí y te va a decir, no, yo escucho esto tantas veces, yo ayudo a la gente, yo no tiro piedras ni velo al guardia, yo, Dios arriba, yo abajo, Él me cuida, yo trabajo. ¿Se acuerdan de eso? Era un cartel que la gente tenía. ¿Ok? Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso no es lo que está diciendo la Escritura. No por obras para que nadie se gloríe. Si hay algo que yo he puesto en esa salvación, entonces yo merezco gloria. Yo me puedo jactar, Dios, que es lo que mucha gente piensa, que el Señor dio el down payment y yo pago las mensualidades. Eso no es así. Él lo pagó todo. Por eso cuando Jesús expiró, exhaló su último aliento en aquella cruz, sus palabras fueron tetelestai, consumado es. Todo está pagado. Ha sido saldada la deuda. Claro, estas verdades no les gustan, mis hermanos, a muchas personas precisamente por esto, porque nos arrebatan toda posibilidad de jactancia. Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Y obviamente el sistema religioso basado en obras y méritos no le gusta esto que estaba predicando yo aquí, porque precisamente se basa en la presunción de que yo me gano el favor de Dios por los méritos que yo aporto. Y quizás alguien pregunte, pastor, ¿pero dónde entonces dejamos las buenas obras? Bueno, están aquí, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Nos dice bien clarito dónde van las buenas obras. Nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para, no por, son dos preposiciones distintas, para buenas obras, las cuales Dios preparó ya de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Quiere decir, mis hermanos, que las buenas obras van a venir como el fruto y el resultado de haber sido transformados y regenerados. Por eso es que Santiago claramente decía, la fe sin obras es muerta. Tú dices que eres salvo. Si alguno está en Cristo, que dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Y la consecuencia es que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación y esa transformación que hace el Señor se va a ir manifestando, mi hermano, y poco a poco el creyente, según va creciendo en el Señor, el fruto del Espíritu Santo, el fruto de esa regeneración y de esa transformación se va a manifestar de manera natural en su vida, mi hermano. Las obras son como el fruto que sale de la mata de plátano. Una vez esa mata es sembrada, lo cual la mata no se siembra ella misma, ¿verdad? El que la siembra va a crecer y va a producir fruto. Si Dios ya nos sembró, mis hermanos, en Jesucristo, ya estamos arraigados y cimentados en Él. Por lo tanto, el fruto saldrá naturalmente. Así que, mis hermanos, esta es la historia de todo cristiano. Si tú estás en Cristo y le has conocido, y Él te ha llamado a su reino, esto que yo acabo de explicar aquí es lo que ha ocurrido en tu vida. Pero como dije al principio, es posible que haya personas aquí que no puedan narrar esta historia. Es posible que haya entre nosotros alguna vida que todavía no ha entendido la realidad de su condición delante de ese Dios santo. Yo quiero que tú entiendas lo siguiente, voy a ser bien claro. Pero estoy, mientras hablo, orando al Señor para que revele esto a tu vida, porque si el Señor no te lo revela, no vas a poder entender. No, esta obra no es mía, es una obra del Espíritu Santo.
Pero tú tienes que entender que si todavía tú no has venido a los pies de Jesucristo, tú estás separado o separada de Dios. No importa las buenas obras y los sacrificios religiosos, y si vas 7 días a la semana o si visitas 7 iglesias al Viernes Santo, no importa. Nada de eso te sirve. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera sido posible que un ser humano por sus méritos se ganara la salvación, fue un terrible abuso de Dios Padre mandar a su Hijo a sufrir todo lo que nuestro Jesús sufrió en aquella cruz del Calvario. Y quizás el Señor ha venido inquietando hace tiempo tu corazón. ¿Sabe Dios cuántas veces tu corazón ha sido inquietado? Jesús compara el Evangelio con una semilla que es sembrada y da fruto cuando cae en buena tierra. Y es posible que haya alguien aquí que el Señor ha estado preparando ya ese corazón. Y has podido entender esto que yo he hablado, la realidad de que estás separado de Dios, separada de Dios. Y necesitas venir a Cristo. Dios en su amor y su misericordia, dice la palabra, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú te has dado cuenta, en ningún momento yo he hablado aquí de la Iglesia Bautista Adonai, ni de la Iglesia Bíblica Emmanuel, ni de ninguna iglesia, de ninguna denominación ni creencia. Porque yo no estoy aquí presentándote ninguna iglesia ni ninguna religión. Yo te estoy presentando el único camino que conduce a Dios, y ese camino es una persona y se llama Jesucristo. Y dice Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Tú no te quedas para piedra aquí. Tarde o temprano tú vas a tener que presentarte delante de ese Creador. Y hay 2 lugares, dice la palabra, donde vas a vivir el resto de la eternidad. Fuera de la presencia de Dios en las tinieblas eternas y la confusión eterna. O en la gloriosa presencia de Dios, donde dice y describe que no hay dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. Jesucristo le dijo a los discípulos en Juan capítulo 14, no se asusten, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo me voy, pero voy a preparar lugar para cada uno de ustedes y luego los vendré y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde voy, ustedes saben el camino. Y uno de los discípulos le dijo, Señor, pero ¿cuál es el camino? Dínoslo. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Oíste bien? No hay muchos caminos. Hay gente que piensa, después que tú seas sincero, no importa cómo tú busques a Dios. No, Señor. Si no, Jesús no hubiera dicho lo que Él dijo. Hubiera dicho, mira, después que seas sincero, yo estoy, pero mira, puedes, el pana mío Buda, puedes irte por ahí, por Mahoma, puedes irte por Confucio, puedes irte por Krishna, puedes irte por el Dalai Lama. No. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Jesucristo. En ningún otro hay salvación. ¿Tú has entendido eso? Porque si tú has entendido eso, yo me gozo en el Señor porque eres bienaventurado o bienaventurada. Porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Si todavía tú no has hecho pública esa fe en Cristo, si tú has entendido eso y tienes esa certeza, repito otra vez, de que eres pecador, de que estás separado de Dios, que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y presentarnos justos delante de Dios. No tus obras, no tus méritos, eso no sirve. Eso es lo que yo he explicado. Si tú has entendido eso y hoy quieres hacer pública esa fe en Cristo, nosotros queremos aquí, no vamos a hacer, mira, nada raro, solamente sabe que darle gracias a Dios
por lo que Dios ha hecho en tu vida. Si es así, a mí me gustaría que me hicieras una señal para allí, para identificarte y darle gracias al Señor. Si tú hoy has entendido eso y hoy quieres hacer pública tu fe en Cristo, levanta tu mano, vamos a darle gracias al Señor. ¿Habrá alguien que el Señor ha tocado su corazón, que el Señor ha hablado a tu vida y has entendido esto que yo he explicado? ¿Habrá alguna vida aquí que hoy le dice al Señor: Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, y hoy, Señor, te entrego mi vida? Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna vida aquí entre nosotros que hace pública esa fe en Cristo? ¿Habrá alguien? Si no, vamos a orar para terminar. Porque si algo dice la palabra es que su palabra, dice el Señor, que su palabra nunca retorna vacía, sino hará todo lo que Dios quiere que haga. Señor, gracias por la oportunidad que me has dado de una vez más exponer tu palabra aquí en esta iglesia. Señor, en el día de hoy se abre una nueva página en la historia de esta congregación y de esta iglesia, Señor. Padre Santo, que tú añadas cada día a esta iglesia a los que han de ser salvos. Pero Padre, esta iglesia ha sido puesta en este sector, en este barrio de la comunidad Las 80. Señor, hay campos que están aquí alrededor listos para la siega. Señor, pon en ellos el denuedo, el celo, Señor, y la pasión de llevar tu palabra a toda esta comunidad, a toda la gente de Salinas y a los pueblos limítrofes, Señor, hasta donde tú les permitas llegar. Bendice al pastor de esta iglesia, a su equipo de líderes, de ministros, a los líderes, hermanos, hermanas de esta iglesia, Señor, pero sobre todo, Padre, que toda persona que entre por esas puertas, cuando llegue aquí, Señor, sea impactado por ese amor de Cristo, Señor, y ese amor de los hermanos, Padre. Gracias, Señor. Bendice esta congregación, Señor, y sigue prosperándola, Señor, según tu palabra. Gracias, Padre. A ti damos toda gloria y toda honra en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso, hermano. Gloria a Dios, el pastor, por el mensaje. Amén. Y quiero, en la parte como celebración, nosotros tenemos unos pisco labi, hay un bizcocho en la parte de atrás, pero eso, usted está viendo ese bizcocho allí, eso nada más lo que hay. No. Eso es parte. En este pasillo a mi izquierda está lleno, hay unas mesas, y en esas mesas hay alimento. Ustedes, hay bastante ujieres, cuando ustedes vayan